Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Yo les agradezco muchísimo por acompañarnos a este programa democrático, donde hoy, por última vez en este programa, pues ya cerramos esta temporada y vamos a hablar sobre la socialdemocracia y el populismo específicamente en nuestro país. Y bueno, el día de hoy, como todos los programas, tenemos expertos en estos temas. Nos va a estar acompañando José Antonio Crespo. Él es doctor en historia, escritor, historiador y politólogo también. Es articulista del diario El Universal e investigador en el CIDE, además de ser autor de diferentes libros. Bienvenido, José Antonio, y muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Y también tenemos al maestro Camerino Eleazar Márquez. Él es abogado y maestro en filosofía e historia de las ideas. También es académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fue diputado federal y también fue representante del PRD ante el INE y actualmente es secretario de Organización y Planeación Estratégica en el PRD. Bienvenido, maestro. Gracias, un saludo. Y también tenemos al doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a Omar de la Cruz. También es maestro en Estudios Sociales en la línea de Procesos Políticos y licenciado en Ciencia Política, ambos títulos otorgados por la UAM Unidad Iztapalapa, además de ejercer como docente en diferentes cursos a nivel universitario de Ciencia Política, Derecho, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales. Bienvenido, Mar, gracias por estar con nosotros. Gracias, Frida. Un saludo al doctor José Antonio Crespo y al maestro Camerino. Bueno, pues ahora sí, para aprovechar tanto como sea posible este tiempo, porque la verdad luego se nos va muy rápido, porque hay muchísima información sumamente valiosa, pues vamos a iniciar con las preguntas. Y como yo les comentaba, el tema de hoy es la socialdemocracia y el populismo. Yo quisiera iniciar, si me lo permite, maestro José Antonio, definiendo qué es el populismo, cuáles son las características que tiene el populismo y también si es lo mismo que la demagogia, porque luego en situaciones pareciera que se utilizan como sinónimos, pero me parece importante también saber si es lo mismo, si cuentan con algunas diferencias y si lo estamos padeciendo o sufriendo en nuestro país. Claro que sí, con mucho gusto. No, demagogia es un término distinto que puede aplicarse a distintos tipos de regímenes y que casi en todo político, ya sea demócrata o autocrático, autoritario, hay un grado de demagogia. Es casi imposible pensar la política sin un cierto grado de demagogia, que tiene que ver que hablarle al pueblo como él quiere, tiene que ver decir mentiras en mayor o menor medida para hacerle creer a la gente algo que tú sabes que no es cierto, pero no lo puedes decir políticamente. Tiene que ver con manejo de símbolos, hacer promesas de campaña, por ejemplo, para que la gente vote por ti, aunque sepas que no lo vas a cumplir o que va a ser muy difícil cumplirlo. En fin, adulación al pueblo, decirles que son tal o cual segmento maravillosos. Todo eso tiene que ver con demagogia. Desde luego que la demagogia está presente en el populismo, pero no exclusivamente. Yo diría que en cualquier proceso político, cualquier personaje político, en mayor o menor medida vas a encontrar un cierto grado de demagogia. eh, pero el populismo desde luego que lo maneja y mucho. ¿Por qué? Porque justamente invoca al pueblo, le da por su lado, lo adula constantemente y alguna cosa más peculiar que es tratar de saltar, de remover sus sentimientos, muchas veces negativos, de rencor, de resentimiento contra tal sector de la sociedad, contra extranjeros, la xenofobia, por ejemplo, contra una raza como es en el caso de Hitler contra los judíos, en fin, contra los negros o los mexicanos en el caso de Trump. Eso también es demagogia, por supuesto, pero ya mucho más vinculado, más cercano a lo que es populismo. Entonces, populismo no necesariamente tampoco es de izquierda. Hay populismo de izquierda, pero hay populismo de derecha.
Trump lo caracterizamos como de derecha, Bolsonaro también, en fin, ha habido muchos ejemplos de populistas de derecha, porque la característica populista tiene más que ver con el estilo de gobernar que con la ideología. Y es justamente un poco eso, es mover a las masas, manejarlas, manipularlas, engañarlas, para que te den su apoyo y tú tomes las decisiones en nombre del pueblo, pero en realidad de manera más autoritaria, más autocrática. Y también hay otros aspectos por ahí del populismo. Casi siempre implica, digamos, centralizar el poder político. Por eso es muy casi incompatible el populismo con la democracia, o a veces el populismo está luchando con una democracia en la que convive, pero casi siempre el populismo tiende, tanto de derecha como de izquierda, a concentrar el poder y ejercerlo en nombre del pueblo. Eso sí, también por eso un poco el término populista. Ahora, hay que decir que los términos populista tuvieron un origen distinto y hay mucha gente que entiende cosas distintas por el populismo. En Estados Unidos normalmente se entiende como algo positivo. Roosevelt, ¿no? Por ejemplo, los programas de bienestar social. En el origen, en el siglo XIX, era la búsqueda de mejorar a los campesinos. Igual en Rusia, los narodiki, que quiere decir populistas, eran estudiantes, ciudadanos urbanos, que salían a tratar de ayudar a los campesinos, darles clase, alfabetizarlos, enseñarles a hacer cosas. Entonces, el populismo en su origen tiene una connotación positiva. Con el tiempo, en varios de los países, ya fue adquiriendo estas otras características que señalábamos, y entonces ya en varios países, entre ellos México, populismo ya se entiende como algo más bien negativo, más bien demagógico, aunque decía yo no es exclusivo el populismo, manipulador, maniqueo es otra de las características, es decir, los buenos y los malos, el que no está conmigo está contra mí, que son todos rasgos muy típicos de los regímenes autoritarios, aunque se puedan dar también, obviamente en la derecha, y a veces en algunos casos, pero en grados mucho más pequeños, en regímenes democráticos. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera pasar ahora con Omar, que tenemos un poco más claro la definición de lo que conlleva el populismo, porque uno de los mayores cuestionamientos que ha tenido el presidente de la República pues es que destaca su autoritarismo, tiene menosprecio a organizaciones de la sociedad civil y también tiene subordinado al poder legislativo. Estamos viendo una resurrección del presidencialismo de corte priista, hegemónico, todopoderoso, y de un gobierno antidemocrático. Y en ese sentido también te quiero consultar si en esa época existía pues un populismo similar al que tenemos en este momento. Y la pregunta de fondo que subyace sobre estas interrogantes es si el populismo en nuestro país ha tenido una evolución. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? Listo. Muy bien, gracias Frida. Primero, como bien señalas, no es la primera vez que vivimos un gobierno populista. Quizá en el siglo XX el primero en conocerse o que ha sido categorizado como populista fue Álvaro Obregón, quien comenzó a hacer la distribución de las tierras en la década de los 20, una vez que había terminado la Revolución Mexicana. Y el líder populista más famoso que hemos tenido sin duda ha sido Lázaro Cárdenas, que como bien sabemos también fue quien hizo la expropiación petrolera, fue el presidente que más tierra distribuyó, de los que más distribuyó de acuerdo al artículo 27 y que iba de la mano con una de las demandas principales de la Revolución Mexicana, ¿no? En ese sentido, no es la primera vez que contamos con un gobierno populista. De hecho, varias de las ideas del nacionalismo mexicano que se retoman en la actualidad surgen después de la revolución y también surgen durante estos gobiernos. Por algo se le decía como mote, como apodo
a Lázaro Cárdenas como el Tata Cárdenas en esta visión paternalista, en esta relación directa entre el pueblo que él había construido y el gobierno, que es quien tenía que ayudarlo a solucionar sus problemas principales, ¿no? En este caso, la distribución de las tierras, la distribución de la riqueza y también la expropiación petrolera, que es uno de los máximos en nuestro nacionalismo que continúan vigente y que lo podemos ver en las reformas de los últimos años, que incluso es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien utiliza desde la campaña, desde sus múltiples campañas electorales, que ha utilizado la idea del nacionalismo basado en el petróleo como fuente de nuestra autonomía energética, ¿no? En ese sentido, retomo un poco esta idea, no es el primer populismo, de hecho, varios de las ideas que se crean en los populismos del siglo XX los va a retomar Andrés Manuel López Obrador. ¿Se parece al presidencialismo del siglo XX? Sí, en esta idea que, como bien señalaba el doctor Crespo, se está buscando concentrar el poder en la figura del presidente. Se está buscando reducir en la medida de lo posible a la oposición para que no pueda generar contrapeso y que se refleja un poco a lo que en ocasiones se considera es la forma en la que el político mexicano está acostumbrado a gobernar. Cuando gana, cree que ganó todos los espacios y entonces toma las decisiones sin una búsqueda de generar consensos con la oposición, que parecía que es a lo que nos estábamos acostumbrando en las primeras décadas del siglo XXI, pero ahora tenemos esta regresión y que no suena tan descabellada si nos detenemos un momento y nos ponemos a pensar en qué momentos se formó la clase política que está gobernando en la actualidad. Y Andrés Manuel López Obrador, como yo diría el 80-90% de su gabinete, se formó, se construyó con los gobiernos priistas en donde el PRI y el presidente mandaban sin que hubiera un cuestionamiento mayor, ¿no? Entonces, esto, como bien se señalaba, puede representar un problema para la democracia porque estamos olvidando los contrapesos, porque en la construcción de un pueblo, la idea de todo populista es construir un pueblo de acuerdo a las categorías, a las características que él considera más convenientes, de acuerdo a su votante, a la gente que lo va a respaldar. Entonces, deja de lado a un sector muy importante de la población y solamente cerraría un poco con lo que se señala también los aspectos positivos del populismo, ¿Tengo por camerino? decirlo de alguna manera, sí, es que el populismo también se considera que le da voz a los que se les ha negado la voz o no se les ha escuchado durante un largo tiempo y que generó esta crisis de representatividad, ¿no? De representación. De acuerdo, Omar. Muchísimas gracias. Y antes de cerrar este segmento, pasaría para escuchar también la participación del maestro Camerino respecto, y en esta ocasión me quisiera enfocar más a los riesgos que encontramos al ejercerse el populismo específicamente en nuestro país. Más allá de los temas teóricos, también como nos comentaba el doctor Crespo, como nos comentaba también el maestro Omar, respecto a división de poderes, ¿qué riesgos existen al haber populismo en la vida cotidiana de las y los ciudadanos? Muchas gracias, Frida. Pues en realidad contextualizar hoy en día gobiernos de corte populista habría que reconocer, como bien lo decía el maestro José Antonio Crespo, el populismo es un fenómeno político, una caracterización de la forma de gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. Y tenemos el ejemplo en América Latina, en Venezuela, en Bolivia, en algunas tendencias en Argentina, y desde luego en nuestro país ha venido como el binomio de presidencialismo y populismo desde la época del nacionalismo postrevolucionario y las ideas de algunos líderes sindicalistas, Toledano y otros que comulgaban sobre esta visión del desarrollo desde el nacionalismo y que tuvo su auge en el periodo de los 40, 50 con el cardenismo y el desarrollismo del milagro mexicano que de alguna manera pone en el centro al Estado como un gran rector de la economía, de una economía mixta, pero finalmente tutelada por el Estado.
Lo que el PRD hoy está analizando para su relanzamiento y reforma que tendrá bien llevar a cabo en sus documentos básicos, en la declaración de principios, programa y en estatutos, es como generar una alternativa social democrática en donde reivindique la creación de un Estado democrático de bienestar que esté regulado con la norma jurídica y que haya un cumplimiento en temas centrales como es el tema del Estado de Derecho, que realmente retome las riendas de la conducción económica, política y social de esta sociedad mexicana, el Estado. Y hoy vivimos una debilidad del Estado mexicano por la presencia de poderes fácticos del crimen organizado, de monopolios económicos, en donde el Estado no existe o el Estado de Derecho no está presente, y un gran fenómeno que vive la sociedad mexicana es la ausencia de justicia y la ausencia de respeto a los estados de derecho. Por lo tanto, en el presupuesto de egresos de la Federación, donde podríamos caracterizarle en el paquete económico la visión económica de este actual gobierno que encabeza la Cuarta T a través de Morena y sus aliados, podríamos caracterizarlo como un presupuesto que agudiza más el austericismo y promueve políticas neoliberales. Por lo tanto, el populismo en México se podría resumir como el inyectar recursos económicos para hacer transferencias económicas directas a los ciudadanos o a grupos vulnerables que están empadronados a partir de un padrón que no es transparente, que no está regulado en las políticas sociales, sino que se creó ex profeso un sistema desde los servidores de la nación que hace 3 años empezaron a recorrer el país, retomando datos personales, empadronando a los ciudadanos para que reciban algún programa social federal. Desde luego, los programas emblemáticos de este gobierno federal tienen que ver con atención a la pensión a adultos mayores, las becas Construyendo el Futuro de jóvenes, que más que una beca, pues son dispersiones de recurso económico que luego generan una dependencia al gobierno federal o al vínculo del partido en el gobierno o a los que empadronan a estos programas sociales que hacen uso indebido de propaganda política y aparentan entregarlo como una dádiva o un beneficio que deriva del presidente de la República y no como una política social que esté regulada desde las normas y que pueda ser de carácter universal. Y lo vemos en cómo se ha perdido el derecho a la salud y cómo han recortado en programas de salud el INSABI y otros proyectos que ya tenían el reconocimiento social como era el Seguro Popular. Por lo tanto, el populismo es de derecha, es de izquierda, pero aquí en este país pareciera que es la tendencia del nacionalismo combinado con una práctica clientelar y populista, hacer creer al ciudadano que la solución la tiene un solo hombre y que es el presidente de la República el que distribuye y genera estos recursos. Por eso será interesante el debate y aclararle a la gente que el recurso que llega a través de estas transferencias electrónicas debe ser un derecho universal, no solo para la alimentación, sino también para la salud y para, desde luego, tener un nivel de desarrollo integral, humano, y que garantice un derecho a todos y cada uno de los ciudadanos, más allá de si votan o cómo votan, que sea un derecho consagrado en las normas, en las leyes y el que sea realidad en la Constitución. Y para eso se requiere un modelo económico que sí garantice una distribución equitativa de los ingresos que se generan en el país y que combata los monopolios y que instaure una política social de bienestar para todas y para todos. Esa sería mi definición respecto a qué hacer y cómo observamos
la tendencia de este gobierno federal a perpetuarse desde el uso clientelar de las políticas públicas en materia social. ¿Sería cuánto? De acuerdo. Muchísimas gracias, maestro Camerino. Bueno, pues ahí tenemos esta definición de populismo, su evolución a lo largo de la historia de nuestro país y también algunas manifestaciones más prácticas de cómo vemos la aplicación del populismo desde alguna administración, en este caso, pues de la administración federal en temas de apoyos clientelares, como ya nos ponía el ejemplo el maestro Camerino. Pero bueno, yo los invito a que continúen con nosotros. Vamos rápido a un corte y regresamos para seguir hablando de este tema tan importante con panelistas expertos que sin duda nos están generando muchísimas ideas y propuestas para trabajar respecto a los riesgos del populismo y también qué alternativas tenemos para enfrentarlo. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Y estamos de regreso en este programa democrático. Yo quiero invitarlas e invitarlos a que nos dejen sus comentarios, sus opiniones también, porque de verdad ahí hemos retomado muchísimas propuestas, no nada más sobre el tema de coyuntura que estemos trabajando o platicando en ese momento, sino también muchísimas propuestas para trabajar otros temas en otros programas. Entonces, no se olviden de dejar sus comentarios y pues vamos a continuar con este tema tan importante en estos momentos. Yo quisiera pasar con el maestro Omar y hablar un poco sobre las elecciones que tuvimos hace un par de meses, donde se estableció una coalición opositora en defensa de la democracia y uno de los objetivos principales de esta coalición era obtener la mayoría en el Congreso de la Unión, particularmente en Cámara de Diputados, donde hubo elección de legisladores, esto con la finalidad de que ya no existiera esa subordinación al Poder Ejecutivo. Yo te quisiera consultar, Omar, si el propósito de esta coalición se logró, si efectivamente este objetivo, uno de los objetivos principales, se logró a través de esta coalición. Y bueno, ¿qué sucede también a nivel de gubernaturas y a nivel estatal también? ¿Cuál sería tu opinión respecto a este tema y si efectivamente esto va a ayudar a enfrentar el populismo y a deshacernos de esta subordinación del poder legislativo? Muy bien, empezaría por decir que el objetivo de la coalición sí y no se cumplió. ¿Por qué sí y no? Sí, porque ahora tiene que negociar el presidente y el partido del presidente para hacer modificaciones constitucionales, ¿no? Sin embargo, hay una mayoría todavía para aprobar ciertos elementos, como lo que acabamos de ver con el presupuesto del año, ¿no? Entonces, habrá algunas cosas en donde el presidente y su partido, junto con los otros partidos que están haciéndole juego, en donde van a poder decidir completa libertad, siempre imponiéndose por encima de la negociación con las demás organizaciones políticas, como es el PRD, el PAN y el PRI. Entonces, ahí yo lo tomaría como un sí y no, en donde creo que hay una, digamos, una mayor triunfo de la coalición sería en principio se ubica una oposición evidente, una oposición clara para el partido en el gobierno y para el presidente de la República, en donde los partidos, digámoslo así, tradicionales de los últimos
30 años se mantienen en principio con el registro y después obtienen más espacios, no solamente en la Cámara de Diputados, sino lo que más llama la atención es lo que sucede en las elecciones subnacionales, en específico lo que se ha sonado tanto en la Ciudad de México, donde pierde la mitad de la ciudad Morena, siendo su principal bastión, pero también algo que me gusta resaltar siempre, y es que al Estado de México siempre lo tenemos un poco olvidado, siendo que es la entidad federativa con mayor número de votos de todo el país, y tiene los 2 municipios más poblados de la República, como son Ecatepec, Netzahualcóyotl, por mencionar algunos. Y también el Estado de México sufrió una división en cuanto al poniente y el oriente. El oriente continúa siendo de Morena desde 2015, pero llama mucho la atención que el corredor azul volvió a vestirse de azul y que gran parte de la zona poniente, Toluca, Lerma y toda la zona, de toda esa zona del Estado de México volvió a manos del PRI y del PRD con una coalición que fue evidente. Y entonces la coalición sirvió para generar una oposición ante el partido en el gobierno, ante el populismo del presidente, el liderazgo del presidente, y que se ve sobre todo en mayor evidencia en las elecciones subnacionales, que a mi parecer será determinante la coalición para la elección de 2023, cuando se elija la gubernatura del Estado de México. Si continúa esa coalición y si esa coalición es capaz de detener a Morena, vamos a tener una coalición perfilada para 2024 que puede ser una alternativa y en consecuencia un contrapeso para el gobierno y para el partido que ahora están tomando las principales decisiones. Pero yo no daría, para terminar esto, no daría ni que hubo un triunfo total, pero tampoco una derrota total, ¿no? Ahí están los grises, muchos grises en estos resultados, a mi parecer. De acuerdo, sí, sin duda tenemos una escala ahí muy matizada dependiendo de la entidad federativa de la que estemos hablando. Y bueno, en este sentido, maestro Camerino, Omar ya nos comentaba que hubo triunfo, podríamos llamarlo así, en el tema del Congreso de la Unión. Y yo quisiera consultarle si vale la pena para el PRD seguir impulsando esta coalición opositora, dado los resultados que se obtuvieron en la elección pasada. Este tema de una coalición electoral opositora sigue siendo una estrategia válida para el 2024 para enfrentar pues las propuestas populistas, las acciones populistas que se ejercen desde la administración pública y también considerando desde luego no nada más este contexto pues de los 3 partidos que nos comentaba Omar, sino más específicamente los objetivos más particulares que pudiera tener el PRD en, pues, para las elecciones del 2024. Y con todo gusto. Bueno, lo que importa es que el sistema democrático y el sistema de partidos en nuestro país se garantice y se ejerza el derecho al sufragio con plena libertad y que no se distorsione a partir de las circunstancias de desigualdad económica y de pobreza, que hay que decirlo, en 3 años y recientemente se han incorporado 10 millones de mexicanos a pobreza y a pobreza extrema. Lo que queda claro es que el modelo político electoral de este país está en un constante movimiento y que pareciera que no es acorde al actual régimen y a la coalición en el gobierno. De ahí el ataque constante al árbitro electoral, la descalificación al Instituto Nacional Electoral, a poner en riesgo la consulta para la revocación del mandato, da cuenta de la verdadera intención de un régimen centralista que busca a toda costa ejercer el recurso público federal para grandes obras faraónicas como es el Tren Maya, como es el aeropuerto de Texcoco y como es el tren transísmico y otras obras emblemáticas como es la refinería de Dos Bocas en Tabasco y que sin duda alguna se llevan cualitativamente un gran porcentaje de los recursos
que se han aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación, y asimismo los montos para programas sociales que, más que atender la desigualdad y la pobreza, son paliativos y buscan generar un incentivo perverso para generar una clientela o un padrón de susceptibles votantes, que era el corporativismo que antes existía en el régimen de un partido único de Estado, que hoy simplemente han cambiado las formas, pero es pretender tener sometido a una masa de mexicanos jóvenes, desempleados, que solo tienen como opción o incorporarse a las filas del crimen organizado o emigrar al vecino país del extranjero. A raíz de la pandemia es evidente que muchos pequeños y medianos empresarios no recibieron apoyo ni ningún tipo de estímulo fiscal, y simplemente lo que se observa hoy es de que esta cantidad de votantes que obtuvo Morena, pues sí le dio una relativa mayoría simple en la Cámara de Diputados, con la cual pudo aprobar este presupuesto, pero esperemos que en la Cámara de Senadores, en futuras reformas, como es el debate que se pospuso de la reforma eléctrica, energética, pues tendrá que ser un debate de parlamento abierto, con opinión de expertos, y cómo apostarle a las energías limpias, a las energías renovables y acabar con los monopolios. Sin duda alguna será interesante discutir si es más eficiente o no la Comisión Federal de Electricidad, o si se va a permitir la inversión privada a este tipo de energías limpias. Y será un debate interesante el que estudiemos los modelos económicos, sobre todo que garanticen derechos universales a los ciudadanos, derecho a tener un ingreso, a tener un empleo, como lo dice la Constitución, los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, que sin duda alguna en nuestro país hace falta garantizarlos, y sobre todo el derecho a la vida, cómo garantizar libertad, paz y bienestar en un régimen en el que se esperaba un cambio y una alternancia hacia la izquierda, pero lo que vemos son formas de gobierno fundadas fundamentalmente en este populismo y en falsas expectativas de desarrollo, que sin duda alguna esperemos que en el proceso electoral de 6 entidades que se tendrán en el 2022, se renuevan 6 gobernaturas, en las que esperemos que la Alianza Va por México siga siendo una opción electoral. Me parece que el resultado cuantitativo fue contener esa mayoría calificada que pretendía Morena y sus aliados, y que sin duda alguna no hay vicios o no hay indicios de búsqueda de diálogo, de acuerdo, de debate, con tolerancia, con conocimiento de tendencias al desarrollo, porque hoy vemos más que un crecimiento, un decrecimiento del país y pocas inversiones. Por eso también el fenómeno de la inflación, a raíz de la cantidad de remesas que siguen llegando a nuestro país como ingreso fundamental. Qué bueno que haya remesas, pero no podemos depender solo de las remesas. Necesitamos generar empleo y desarrollo regional para darle valor agregado a los productos que generan nuestros propios empresarios mexicanos, y buscar la competitividad y un buen servicio y a bajo costo para los mexicanos en temas como son las energías, la gasolina, la energía eléctrica, el derecho a la conectividad, el derecho al Internet como un derecho universal, más ahora que se trabaja desde casa o se estudia desde la casa por la pandemia. Serían grandes tareas para que el PRD enarbole esta coalición, que no solamente sea contestataria, sino que sea propositiva y que sirva de dique a la contención hegemónica que pretende hacer Morena,
y que no reconoce a la oposición como una pluralidad. No hay valores de tolerancia, de respeto al debate. Lo vimos cómo debatían en el presupuesto de egresos de la Federación y cómo se impuso finalmente la visión de un solo hombre al no lograr hacer cambio alguno al presupuesto de egresos que envió la Secretaría de Hacienda en el paquete económico y tampoco en lo que se aprobó en el presupuesto de egresos recientemente, apenas hace unas horas. Por eso observamos que la polarización no será un camino. El PRD propone un diálogo nacional para construir una propuesta de programa para el país y que sin duda alguna algo se pretendió hacer en el debate con este presupuesto alternativo frente al que impuso la mayoría mecánica de Morena y sus aliados, que vemos finalmente es continuar la política centralista y unipersonal que define los criterios para la distribución de los ingresos de este país. Sería mi opinión. Y finalmente reconocer que la sociedad mexicana debe involucrarse más y estar atenta a las grandes decisiones de los problemas nacionales que tiene el país. Seguridad, bienestar, empleo, educación y este derecho a la conectividad que cada día más se vuelve una necesidad urgente. ¿Sería cuánto? Desde luego. Muchas gracias, maestro Camerino. Pues efectivamente, estas elecciones nos dieron un escenario diferente en el Congreso de la Unión, por lo menos. Ya vimos ahí que no es suficiente para algunos temas como el presupuesto, como bien se ponía de ejemplo, pero para otros, quizás para reformas constitucionales que se han mantenido pues detenidas gracias justamente a este nuevo pues equilibrio, a esta nueva configuración en la Cámara de Diputados. Doctor José Antonio, también quisiera consultarle sobre este tema, si será suficiente esta coalición opositora, si ha sido suficiente hasta ahora, si es un escenario viable para las próximas elecciones, particularmente la del 2024, y también para pasar a pues esta segunda parte del programa, del tema del programa, que es la socialdemocracia. ¿Cuál sería la definición de este concepto que pues últimamente se ha mencionado muchísimo como parte de la estrategia del PRD, un partido socialdemócrata? ¿Qué implicaciones tiene, pero particularmente cuál sería la definición de este concepto? Adelante, por favor. Es que en el 2018 Morena y sus aliados no ganaron mayoría absoluta de los votos. Sacaron 44% de los votos entre todos. Es decir, había un 56% de ciudadanos que no querían que López Obrador tuviera mayoría absoluta en la Cámara. ¿Por qué obtuvo mayoría absoluta e incluso calificada? Por dos razones. Primero, porque la ley todavía mantiene la famosa cláusula de sobrerepresentación que viene desde tiempos del PRI. Le han hecho algunas modificaciones, pero que permite que cada partido pueda estar sobrerepresentado hasta en el 8%. Entonces, de la combinación como se hizo ahí en el 2018, Morena terminó con sus aliados sobrerepresentado 16%, no solo 18, sino 16. Y por cierto, Morena solito, solo, sin sus aliados, estaba sobrerepresentado con el 12%, violando la Constitución, que te pone como límite por partido el 8%. No les importó, evidentemente, porque pues a nuestros partidos, y no hablo sobre Morena nada más, sino PRI, PAN, etcétera, en general, como que lo de la Constitución y las leyes, pues cuando les conviene, ¿no? Cuando no, la hacen a un lado y punto. Entonces hubo una mayoría ahí anticonstitucional de parte de Morena. Pero eso para tener en cuenta de que no es que haya tenido realmente mayoría como partido así abrumadora. Sí la tuvo López Obrador como presidente, 53%. Y luego ya se agenciaron diputados de otros lados, el Partido Verde, algunos del PRD, algunos del PAN, muchos del PRI, y conformaron lo que sí fue un bloque que estaba muy cercano a la mayoría calificada, suficiente para cambiar la Constitución. Bueno,
El triunfo en esta elección, relativo, como ya lo han dicho ustedes, es por un lado que ya se ajustó la fórmula de tal manera que una coalición, ahora como coalición, no como partido, no pueda rebasar el 8% de sobrerepresentación. Un ajuste que el Tribunal Electoral había dicho que se tenía que hacer desde antes. El INE no lo hizo en el 18, pero ahora sí lo hizo en este año. Entonces ahí ya se le redujo esa gran mayoría en un 8% a la coalición de Morena. Y por otro lado, porque obtuvo también menos votos y perdió varios distritos de los que había ganado, porque hubo coalición PAN-PRD, PRI. Y por más que se haya criticado en términos de incongruencia ideológica, que eso ocurre desde hace mucho tiempo, lo voy a decir, se me hace mucho más incongruente que haya habido coaliciones PAN-PRD, porque ahí sí ideológicamente hay mucho más choque, que PAN-PRI, PRI neoliberal, porque ahí hay mucho más coincidencias ideológicas. La primera coalición PAN-PRD fue en 1991, casi inmediatamente después de que se formó el PRD. En 1991, en la elección de San Luis Potosí, ya había coalición PAN-PRD, y ahí sí había bastantes contradicciones ideológicas, pero muchas coaliciones ya sabemos que tienen un fundamento pragmático. Bueno, entonces gracias a esa coalición PRI-PAN-PRD, en esta elección se logró quitar a la coalición oficial cerca de 56 diputados. Sí es mucho, sí fue un éxito en ese sentido. El propósito en realidad, el propósito más general era quitarle a Morena incluso la mayoría absoluta. Yo nunca vi factible eso, pero sí decía, con un voto útil, es decir, votar por la coalición no importa si está el PRI o si estoy en contra del PAN, sino para frenar a Morena, ese es el concepto de voto útil, sí se le puede quitar la mayoría calificada, con lo cual se gana mucho porque entonces ya las reformas constitucionales tienen que ser negociadas, a menos que un sector importante del PRI, que ahora obtuvo 71 diputados, 56 de ellos, alrededor de eso, se pasen a votar con Morena, como ya se ha dicho. Entonces sí pueden hacer los cambios constitucionales que quieran, aunque también les faltarían algunos senadores en la Cámara Alta, pero digamos en la Cámara Baja. De todas formas, haberle complicado las cosas a Morena, alejándolo 56 diputados de la Cámara, de la mayoría calificada, a mí me parece que es un triunfo importante. No arrollador, no abrumador, pero sí le complicaron las cosas. No estamos seguros de que vaya a pasar la reforma eléctrica, por ejemplo, y luego la reforma electoral, en fin. Sí creo que fue un avance esta coalición que se hizo este año. Ahora, ¿qué se ve hacia futuro a raíz de esto? Pues si el PRI se queda con la oposición, votando con la oposición, se puede volver a hacer una coalición para el 2024. Una coalición que pueda, el Movimiento Ciudadano no quiere, no quiso este año, creo que no quiere para el próximo, pero PRI, PAN, PRD sí. Ahí la dificultad, a diferencia de lo que ocurrió este año, es más fácil hacer coaliciones en distritos, en fin, en algunos estados, en algunas gubernaturas. Para la presidencia es más difícil porque cada partido quiere su candidato presidencial o uno que le sea cercano ideológicamente. Entonces ahí el PRI me imagino que querría su diputado, el PRD podría proponer también alguno, por supuesto, y el PAN pues el suyo, y Movimiento Ciudadano el suyo. Eso fragmenta el voto, que en principio creo que va a ser mayoritario. El voto anti-Morena en 2024 creo yo que va a ser mayoritario, como lo fue también en este año y como lo fue en 2018, pero en 2018 no a nivel presidencial. Creo que en el 24 sí. Yo le calculo, son pronósticos, son escenarios, yo le calculo al candidato de Morena entre 35 y 40% del voto. Si bien le va, 40. Pero por ahí del 35. No lo que ganó López Obrador. Quiere decir que quedaría cerca de un 60% del lado opositor. Bueno,
Si votaran conjuntamente, ganan a Morena, pero eso requiere un candidato que sea convincente para la gran mayoría de los disidentes opositores, y ahí está la parte complicada. Hay grupos ya que están apareciendo por aquí y por allá. Yo ya he contribuido también a dar algunas ideas de que se trate de hacer una primaria con ciudadanos, llevada por el INE. Son muy costosas, pero hay alternativas que pueden ser más baratas, donde sean los ciudadanos los que decidan cuál de los 4 o 5 candidatos que se presenten, uno o dos por el PAN, en fin, que encubra ciertos requisitos básicos, se puede presentar. Puede ser del PAN, puede ser del PRI, puede ser del PRD. Si Marcelo se sale, como creo que se va a salir de Morena, en caso de no ser el candidato, e incluso Monreal, podrían participar en la primaria también, cubriendo los requisitos mínimos que se pidan, para que no entren 200 personas, ¿verdad? Pero 6 o 7. Y ahí la gente decide, ya no las cúpulas partidistas, ya no los arreglos populares. Los ciudadanos deciden cuál de esos sería su preferencia, y ese candidato tendría la probabilidad, primero, de aparecer como candidato único, o 2, si Movimiento Ciudadano no se suma, manda su candidato, serían 2, pero 1 con el aval de la ciudadanía. Ahí la probabilidad de poderle ganar a Morena es enorme si se hiciera ese ejercicio. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es complicado? También, porque implica muchos acuerdos e incluso parte de la propuesta sería hacer un gobierno de coalición, donde a los partidos que se involucren en eso les va a quedar algunas secretarías, dependiendo de su votación. Entonces tú puedes tener 2 secretarías, 3 secretarías. No te vas a quedar fuera porque tu candidato pierda o tu candidato original. Y a los candidatos, incluso perdedores, les pueden incorporar en la estructura del gobierno. O sea, sería como que todo el mundo saldría ganando, unos más que otros. ¿Quién decide quién gana más que otros? Los ciudadanos, con lo cual le vas a dar una legitimidad enorme a ese procedimiento frente al dedazo de López Obrador. Obviamente disfrazados de una encuesta, de los que ellos hacen, en las que nadie cree, en las que nunca son transparentes. Todo el mundo va a saber que es un dedazo. De un lado tienes un dedazo, y del otro lado tienes una primaria, cosa inédita en México, donde los ciudadanos, no nomás los militantes, no los delegados, no las cúpulas, los ciudadanos decidan quién va a ser el candidato de la oposición. En ese escenario, que repito, difícil por los acuerdos que hay que hacer, pero no imposible, es un escenario que le puede ganar perfectamente a Morena, pero exige la coalición, por lo menos PRI, PAN y PRD, y hacerlo de esta manera que estoy diciendo, y ganan, ganan. Claro, pues sin duda ahí tenemos propuestas muy interesantes. Y doctor, por favor, regáleme esta segunda pregunta respecto a la socialdemocracia para que en el siguiente segmento podamos entrar de lleno sobre este tema. Adelante, por favor. Sí, muy rápidamente. La socialdemocracia, como todo el mundo sabe, es un desprendimiento del marxismo, pero con una característica muy, muy importante. El marxismo venía del idealismo platónico, donde se supone que puede haber gobernantes totalmente altruistas, totalmente honestos, totalmente entregados, cosa que históricamente pues, es muy difícil. Generalmente tienen sus ambiciones, tienen, en fin, sus ocurrencias, tienen deseo de poder, abusan del poder para ellos y sus familias, de tal manera que esta idea idealista, pues en la historia no, como que no se ha dado, o muy excepcionalmente. El marxismo viene de ahí, e incluso tiene la idea de que en un régimen ya sin propiedad privada y eventualmente sin Estado, sin cárceles, sin juicios. ¿Por qué? Porque surge el famoso hombre nuevo. Y el hombre nuevo ya no nomás es el rey platónico, sino todos los seres humanos altruistas, entregados, sin ambiciones, queriendo hacer el bien a los demás. Suena padrísimo, pero es una utopía, en la que muchos creen todavía, muchos cercanos de esta época,
creen todavía que eso es posible. Bueno, del otro lado está el realismo político, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Locke y los padres de la Constitución norteamericana, entre otros autores, que dicen, no, la naturaleza del hombre es egoísta, es ver primero por ellos, muchos de ellos son ambiciosos, de tal manera que no vas a tener ni un gobernante de ese tipo, o lo tendrás excepcionalmente y nunca más, y los seres humanos no van a ser como dicen los marxistas o los anarquistas que también creen en eso, o Rousseau, ¿no? El noble salvaje y todo eso. No, no van a ser así nunca, por lo menos no dentro de lo que conocemos de nuestra historia. Tiene que haber contrapesos, tiene que haber democracia, tiene que haber vigilancia al poder, tiene que haber contenedores. Si tú le das todo el poder a uno, aunque sea iluminado, a la mera hora va a salir mal. Y ahí está la diferencia entre la socialdemocracia. La socialdemocracia es un derivado del marxismo, pero que dice, sí, pero los hombres no son como dicen los marxistas. Los hombres son más bien egoístas, más como dice Maquiavelo, más como dice Hamilton, más como dice Voltaire, etcétera. De tal manera que tenemos que tener democracia, no una dictadura del proletariado, no un gobierno centralizado en nombre del pueblo. Eso nunca va a funcionar. Y por otro lado, tampoco va a funcionar la eliminación total de la propiedad privada. Tiene que haber una regulación del Estado, pero combinada con la competencia, combinada con el libre mercado. Y de esa manera vamos a poder progresar, crecer la economía y el Estado ahí sí tome políticas redistributivas. Eso es lo que dice la socialdemocracia y choca con el tipo de marxismo tradicional o sus derivados recientes, que para mí son, por ejemplo, muchos de los países bolivarianos de América Latina, que lo que plantean en los documentos del Foro de Sao Paulo, donde ellos están congregados, inclusive Morena, y también el PRD, por cierto, que ahí la debían de pensar dos veces, porque ahí se está inspirando en decir, tú llegas por la vía democrática y luego empiezas a concentrar el poder, empiezas a quitar autonomía a quien la tiene, a la Corte, a la Suprema Corte, perdón, al Congreso, a los institutos electorales, y hemos visto Venezuela, estamos viendo Nicaragua, un poco lo vimos con Bolivia, de eso se trata. Es una izquierda totalmente distinta a la socialdemocracia europea o de otros países. Se parece más al marxismo y ahí te lo dicen en los documentos del foro. Esto está inspirado en Lenin y en Castro, y cada país dentro de lo que pueda y sus circunstancias va a tratar de llevar ese modelo. Sí por la vía democrática, porque las revoluciones ahorita ya no funcionan mucho, al principio va a tener que convivir con la democracia, así lo dice, pero en la medida de lo posible, sustituir la democracia burguesa por una democracia popular, que quiere decir un poder mucho más concentrado. Porque como se plantean de todas maneras como proyectos revolucionarios, una revolución sin un poder concentrado no funciona. Entonces tenemos el viejo marxismo, por un lado, y lo que hubo, Unión Soviética, China, Corea del Norte, y sus adaptaciones con los bolivarianos de América Latina, por un lado, con concepciones, con premisas, con proyectos muy distintos a la socialdemocracia en Australia y en Europa sobre todo, muy distintos. Son cosas radicalmente distintas, aunque los dos sean de izquierda y tengan objetivos similares de mejor distribución, mayor desigualdad, menor desigualdad del ingreso, mayor justicia. Los objetivos son los mismos, los caminos son radicalmente distintos. Yo, simplemente aprovechando, desde estudiante me declaré por la socialdemocracia. Me sonó como más convincente, me sonó más realista y pues ya teníamos resultados históricos, digamos, bastante mejores que en los países estrictamente comunistas. De acuerdo. Pues ahí hay comparaciones muy interesantes también que ayudan muchísimo a ilustrar este tema que luego pareciera muy complejo por las implicaciones históricas, teóricas que conlleva, pero pues vamos rápidamente a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la socialdemocracia. No se vayan.
¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Y ya estamos de regreso en este programa democrático. No se olviden, por favor, de dejar sus comentarios, de darnos sus opiniones. Y bueno, yo quisiera leerles una parte de este programa que tiene el PRD para consultarle directamente al maestro Camerino. Doy lectura. El PRD aspira a construir un socialismo democrático que promueva, respete, protege y garantice los derechos humanos, las libertades individuales y colectivas, que defienda la justicia social y se construya desde abajo mediante la participación directa y organizada de la sociedad en sus decisiones fundamentales. Maestro Camerino, yo quisiera consultarle, de aplicarse la socialdemocracia tal como propone el PRD a través de las propuestas del PRD, ¿qué es lo que cambiaría en nuestro país? ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales de aplicarse la socialdemocracia? ¿Cuáles serían las ventajas de transitar hacia pues este nuevo modelo? Sí, con todo gusto. Principalmente las ideas centrales en las que se ha venido consensando el debate interno del PRD en perspectiva a este Congreso de refundación y relanzamiento con esta orientación socialdemócrata. Tenemos en el centro la reivindicación de construir y fortalecer un Estado democrático de bienestar que garantice los derechos básicos para todos los ciudadanos y que sean estos derechos de carácter universal, el derecho universal a la salud, a la educación, a la vivienda y con servicios dignos, como es el servicio, el derecho al agua, que es un derecho humano, a la conectividad, a la electricidad y sobre todo garantizar una economía con crecimiento y desarrollo que distribuya la riqueza en igualdad de condiciones para todas las regiones del país y también profundice la vida democrática en donde no solo se reduzca la vida democrática al derecho de votar y ser votado, sino también pueda garantizar un bienestar. Y esto, sin duda alguna, es exigir buenos empleos y buenos salarios. Y eso, sin duda alguna, tendrá que haber una economía mixta de libre mercado, pero sí regulada por el Estado y que garantice que la riqueza que se genera tenga una prioridad, la política social de bienestar. Y en México habría que pensar en estas grandes coaliciones con la sociedad civil, con los movimientos sociales y con intelectuales, hombres progresistas, pero también, desde luego, construir este gobierno de coalición. No basta quitar al partido que gobierna para seguir gobernando con el mismo andamiaje jurídico y de organización del Estado mexicano. Para eso será fundamental garantizar gobiernos de coalición con programas que tengan prioridad en las mayorías y en grupos vulnerables y garantizar un desarrollo equitativo, sustentable y de bienestar para todas y todos los ciudadanos. Eso tiene que ver con actualizar nuestro programa. El PRD tiene 32 años, se fundó en el 89 a raíz del llamado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que tuvo que ver con una política de confrontar a la política neoliberal, pero hoy día el PRD tiene que restablecer sus reglas internas y programáticas y ofertar un programa
de bienestar, sobre todo fundado en esta política económica de la socialdemocracia, que en nuestro país nunca ha sido bien recibida, pero ojalá en una gran coalición o gobiernos de coalición tengamos claro que esta perspectiva de desarrollo puede ser una opción frente al fracaso de otros modelos. Lo estamos viendo en Cuba, como a pesar de lo cerrado de su sistema, pues ya llegan a tener problemas de gobernabilidad y de libertad de expresión, y habría que repensar el desarrollo hacia América Latina, pero también nuestro país, con la dependencia hacia el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, nos imponen algunas normas y reglas, pero desde las cuales podríamos generar este cambio cualitativo y sobre todo en beneficio de los mexicanos. Así lo veríamos en esta dinámica de transformación y ojalá sea una opción para que el PRD reciba el respaldo y el apoyo de muchos mexicanos. ¿Sería cuánto? Gracias, maestro. Pues sin duda esto conlleva todo un proceso. Veremos próximamente si iniciando estos cambios en este partido, pues se dan las condiciones para transitar hacia este modelo. Y yo también, pues relacionado con este tema, doctor Crespo, quisiera consultarle si México tiene efectivamente pues, requisitos para transitar hacia una socialdemocracia. Si los tiene, ¿cuáles serían? Si no contamos con ellos, ¿cómo hacemos para transitar a esa base mínima que nos dé condiciones para avanzar hacia este modelo? Lo que no tenemos cabalmente, según yo no hemos tenido, es un partido socialdemócrata. Yo cuando surgió la izquierda empecé a votar por la izquierda porque pensaba que había que tener un contrapeso de izquierda en el país. Estaba el PAN, estaba el PRI, que era otra cosa de todas maneras. Y cuando ya aceptaron a la izquierda, el Partido Comunista y demás, poder votar, empecé a votar por la izquierda, pero no porque estuviera totalmente convencido con esa izquierda, marxista por un lado, ¿no? Y luego cuando se juntó para el PRD con el prismo nacionalista revolucionario, con el que yo tampoco estaba precisamente de acuerdo, pero seguí votando por la izquierda y por el PRD con la expectativa, la esperanza que de ahí surgiera justamente un partido socialdemócrata, ya entrándole a las reglas del juego democrático, ya pues obligando a dejar un poco todo este discurso revolucionario, dictadura del proletariado, etcétera, con esa expectativa, pero en realidad las raíces eran partidos marxistas básicamente y una parte del PRI nacionalista revolucionaria, estatista, con la que yo estaba tampoco totalmente de acuerdo. Bueno, en realidad el PRD pues ahí fue yendo, yo seguí votando por el PRD, salvo en el 2000, lo digo, para provocar la alternancia y sacar al PRI en el 2000, pero no vi que, aunque sí había mucha gente socialdemócrata en el PRD, que se definieran más y se consolidaran como tal. Sí había propuestas, sí había parte del discurso, pero yo seguía viendo por acá un ala muy marxista, muy revolucionaria, que estaba jugando, como dice el Foro de Sao Paulo, a la democracia para llegar al poder, pero que una vez estando ahí trates de desmantelar a la democracia burguesa. Y por otro lado veía priistas nacionalistas revolucionarios que tenían en mente un programa determinado, pero muchos de ellos, pues como antes, tampoco eran precisamente demócratas. Entonces creo yo que de todas maneras, ciertos sectores del PRD y ciertos personajes sí estaban instalados y tratando de jalar al PRD como socialdemocracia. Pero se impuso el liderazgo de López Obrador, a quien muy pronto yo lo vi como que era más bien del lado del populismo, del lado de, digamos, de lo que le llamamos ahora bolivarianismo, no muy demócrata, y por ella se fue, es esa parte de la izquierda, donde buena parte del PRD también se pasó a las filas de Morena. Por lo que tenemos es eso, no la socialdemocracia. Hay gente, hay mucha gente en la academia, en los periodistas, en el propio PRD. Hay gente socialdemócrata, se intentó formar
con Ricón Gallardo, con Patricia Mercado, partidos socialdemócratas, fallaron, no lograron la fuerza suficiente. Entonces, no, yo, hoy por hoy, para mí, no tenemos un partido socialdemócrata. Pretende serlo Movimiento Ciudadano. Existe el potencial para que el PRD pueda convertirse ahora sí plenamente en un partido socialdemócrata. No por pedacitos, no por algunas ideas, sino plenamente adoptar la socialdemocracia, y irse por ahí, y ir juntando otra vez y ir recabando a todos los sectores que hay socialdemócratas en la academia, en las universidades, en sociedades civiles, para tratar de hacer una opción socialdemócrata, que eventualmente, por supuesto, que pueda llegar al poder y hacer las cosas de otra manera. Sí buscar las cosas en favor de los pobres, de los más vulnerables, mejor distribución del ingreso, pero por una vía, digamos, más sensata, más racional, más reformista, que no intente ser tan revolucionaria, porque hemos visto los experimentos revolucionarios en que acaban. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Pues ahí tenemos también algunos elementos para transitar hacia este modelo. Pues lo primero que necesitamos es una opción socialdemócrata. Maestro Omar, también en torno a este tema, pues hemos escuchado mucho sobre pues el mayor ejemplo internacional, al menos hasta donde se ha discutido en foros internos dentro del partido, en algunos parlamentos, sobre la socialdemocracia en Alemania. Yo te quisiera consultar si tenemos otros ejemplos también que nos hace pensar que funcionaría de la misma manera si transitamos hacia este nuevo modelo. Y bueno, ¿qué países, si hay países también donde no ha funcionado y cuáles son ahí los matices entre la socialdemocracia en diferentes puntos pues del mundo? Adelante. Muy bien. Lo voy a poner más latinoamericano. De acuerdo. Y digamos que los casos de éxito que tenemos son Uruguay y Chile, un tanto para hablar de la socialdemocracia. Y que hay que distinguirlo también señalando la región, como señalaba el doctor Crespo, la socialdemocracia ha sido complicada de aplicarse en América Latina, porque cuando nosotros comenzamos a hablar de un Estado interventor, de un Estado cada vez más fuerte, es cuando en Europa y en Estados Unidos toman el gobierno Thatcher y Reagan, entonces comienzan las decisiones más neoliberales que van en contra de, o digamos, América Latina va contra flujo con lo que va el resto del mundo, ¿no? Entonces, cuando queremos implementar gobiernos fuertes, no sucede. Y también otra diferencia que vamos a tener es que producto de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo va a estar muy mal visto y va a estar vinculado con los extremos, sobre todo con la extrema derecha en Europa, y en América Latina el nacionalismo se va a convertir como uno de los lazos más fuertes y más populares en los discursos que hemos visto sobre todo en los populismos de las últimas décadas. En consecuencia, esto ha generado que sea muy difícil aplicar una socialdemocracia en la mayoría de los países. De nuevo retomo las palabras del doctor Crespo, porque hay algunos elementos de la socialdemocracia que no son muy bien vistos por la mayoría de la población. Por ejemplo, incrementar los impuestos. Incrementar impuestos para aplicarlos en programas sociales no es algo que la gente vea con muy buenos ojos, en general el alza de los impuestos, ¿no? Sin embargo, retomo nuevamente el caso de Uruguay porque es donde sí se ha logrado tener una socialdemocracia donde el alza de impuestos ha venido de la mano con una distribución de la riqueza de una mejor forma y que incluso ha llevado a el Frente Amplio a mantenerse en el poder por más de 10 años, rotando los líderes, y que incluso este ejemplo perfecto lo puedo enlazar con lo que nos decía igual el doctor Crespo. Uruguay es de los pocos países de América Latina donde hay primarias. Los partidos políticos muestran a sus candidatos, hay unas elecciones primarias en donde primero se elige cuál va a ser el candidato y que ese va a representar o va a tener una mayor fortaleza cuando se llegue a las elecciones nacionales. Así es como Tabaré Vázquez llega al gobierno, como Mujica, que es el presidente más famoso que tenemos como referencia en México de Uruguay, llega a ser candidato, llega a ganar, incluso llegan a gobernar 2 ocasiones Uruguay, ¿no? Y es
parte de estas dinámicas que tiene este país latinoamericano, que es, para mi gusto, uno de los ejemplos más vívidos de la socialdemocracia. ¿Cuál es el reto que tenemos en la actualidad? El reto es un gobierno populista, ¿no? Un gobierno que divide a la sociedad, que cada vez más va redefiniendo su voto duro y que lo vimos o que lo hemos visto en los últimos meses cuando ha cuestionado a las universidades y a la población que ha adquirido una educación superior, ¿no? Sabe que ese voto ya lo perdió hace un par de años y entonces está redireccionando el discurso para tener una base sólida. En ese sentido, también considero que vendría bien unas elecciones primarias para la selección de los candidatos opositores de los próximos años, y que también en el caso específico del PRD, creo que en el término de la socialdemocracia, el voto que puede apelar o al que puede buscar es sobre todo el de ciudadano de ciudades, de educación superior, que va de la mano incluso con el logo del partido, ¿no? La socialdemocracia, ¿qué es lo que busca? Una democracia social que dé más derechos y que dé mayor equidad, un poco parecido al logo que tiene el partido, ¿no? Entonces tiene que reconstruirse, quizás aún continúa teniendo un poco del voto histórico que se ve en las zonas rurales, pero si no me equivoco, y ustedes lo sabrán mejor que yo, el voto más duro, la mayor cantidad de votos se ha visto reflejada en las ciudades, que también es donde tiene una mayor presencia con políticas de avanzada o políticas progresistas, como sucede en la Ciudad de México, por mencionar el caso más específico, ¿no? El caso más vívido del PRD. Y bueno, considerando que ya tenemos un poco el tiempo encima, ahí lo dejaría Frida. De acuerdo. Muchísimas gracias, Omar. Y pues sí, efectivamente el tiempo ya se nos va agotando, pero vamos muy rápidamente con las conclusiones de cada uno de nuestros participantes. Les ruego por favor que seamos breves para alcanzar a incorporar todas las participaciones íntegras. Entonces iniciamos, si te parece, contigo, Omar. Adelante. Omar, lo tengo acá. Sí, aquí están. Bueno, las conclusiones serían, a mi parecer, que la oposición puede jugar un papel importante. Hay varias acciones que se pueden realizar en cuanto a las próximas elecciones de los próximos años. Yo creo, al igual que otros académicos, que las coaliciones llegaron para quedarse y que no habrá opción de enfrentar o de llegar a la elección de 2024 sin una coalición. Hay que trabajar en el candidato, la candidata, que gran parte del éxito que se pueda obtener en las próximas elecciones vendrá de ahí. En cuanto a la socialdemocracia, es un aspecto que se tiene que buscar. A mi parecer, yo también me considero socialdemócrata por todo lo que implica la ampliación de derechos, el fortalecimiento de los mismos y una ampliación de la democracia que va más allá de lo electoral. Sin embargo, el tiempo, digamos, los momentos en los que nos encontramos no hacen o no son muy bien recibidos este tipo de ideas, ¿no? Sobre todo por el populismo en el que está rodeada la política nacional, pero puede ser también una forma de confrontarlo, ¿no? Y ahí serían mis conclusiones. De acuerdo, muchísimas gracias, Omar. Ahora pasamos para escuchar las conclusiones del doctor José Antonio. Adelante, por favor. Yo lo que digo es que sí se puede hacer, se tendría que hacer un intento de una izquierda de centro, incluso incorporando quizá algunos aspectos de lo que llamamos derecha, los más liberales, digamos, no los más ultras, no los más conservadores, porque hay que dar una opción, sí, de izquierda, pero no la que está ahorita en el poder. Como ustedes saben, muchísima gente de izquierda, moderada, central, votó por López Obrador con esa expectativa y se han salido, se han decepcionado, porque no, es que eso no era por lo que estábamos votando, no era así. Entonces hay que dar esa opción a toda esa electorado y ciudadanía que estamos por una izquierda moderada, democrática, incorporando elementos liberales, no neoliberales en el sentido de el abuso de poder, de la riqueza, no. Liberales en muchos temas, ¿no?
porque sí creo que va a hacer falta dar esa opción para quienes no están conformes con cómo se están haciendo las cosas con López Obrador, pero sí queremos una alternativa que no sea propiamente de derecha o solamente neoliberal. Se va a quedar ahí ese vacío y creo que somos muchos ciudadanos que estamos ubicados ahí. Entonces sí creo que hay que pensar, incluso en este gobierno de coalición que yo planteaba, pues buscar un punto intermedio entre centro de derecha liberal y centro izquierda socialdemócrata. Podría ser una opción muy buena que contraste con esta forma de llevar la izquierda, que a muchos no nos convence, de Morena y de López Obrador. Muchísimas gracias, doctor. Y cerraríamos esta parte de las conclusiones con el doctor Camerino. Adelante, por favor. Muchas gracias. A manera de conclusión, yo reivindicaría primero que en nuestro país necesitamos transitar en un régimen semiparlamentario donde pudiera haber el equilibrio de poderes y el debate de las grandes tareas nacionales o los problemas nacionales, profundizar la vida democrática en donde no solo se ejerza el derecho de votar y ser votado, sino que sea un voto libre e informado, donde no lo manipulen o lo condicionen programas sociales o entrega de dádivas, compra o coacción del voto, lo cual significa garantizar equidad en todas las contiendas electorales, antes, durante, de todo proceso electoral, y sobre todo profundizar el método democrático para debatir los mejores perfiles, la idoneidad de los candidatos o aspirantes, no solo a presidente de la República, sino también a quienes van a representarnos en las dos cámaras, en este caso en el Congreso de la Unión, para que garanticemos que realmente los representantes populares regresen a rendir cuentas a sus electores. Me parece que ese es un déficit democrático que tenemos, y que se ejerza en nuestro país las libertades donde todos y todas tengamos la libertad de expresarnos, de manifestarnos, de discernir y de poder persuadir también a aquellos que se confundieron. Eso tendrá que ser con un régimen político parlamentario que supere al presidencialismo. Venimos de una cultura de rendir tributo al Tlatoani y que eso tenemos que superarlo con nuevas formas del quehacer político y público, evitando exclusiones, evitando la discriminación y profundizando el diálogo, el debate y la tolerancia como valores y principios de construcción de un régimen socialdemócrata en donde coincido con el doctor José Antonio Crespo, tendrá que reencontrarse la diversidad política y social de nuestro país entre liberales, demócratas, socialdemócratas, pero también hombres de izquierda que han contribuido a los cambios y que están convencidos que también desde la izquierda se puede construir un México diferente para beneficio de las grandes mayorías. Y el PRD, como partido comprometido con la gente, es un instrumento al servicio de la sociedad y siempre ha estado abierto a ser receptivo a los grandes temas nacionales, y hoy día es un partido que se está definiendo en pro del feminismo, en pro de la socialdemocracia y también en pro de los derechos medioambientales, pero sobre todo fortalecer los derechos humanos y construir todo un sistema de justicia social, de bienestar y un régimen que termine con la imposición, la corrupción y la impunidad. Desde ahí consideramos que el PRD puede ser una institución de interés público en donde los mexicanos puedan ver la oportunidad de que la alternancia hacia la izquierda es posible si hacemos realidad esos programas sociales que el PRD, cuando ha sido gobierno, ha sido el principal partido que ha desarrollado políticas de corte social. Con eso concluyo. Ok. ¿Sí lo tenemos completo?
la última parte. Sí, sí, ¿O está le bien. doy Eso un- lo cambiamos. Sí, se alcanzó a rescatar Ok. la participación. Bueno, muchas gracias. Solamente el cierre, la última partecita, había un par de oraciones ahí que nos perdimos. Ok. Pues a manera de conclusión, el PRD será un partido abierto a la sociedad y atento al debate público nacional para hacer realidad una gran coalición y un gobierno de coalición que sea una alternativa para lo que no ha podido hacer el actual régimen de Morena. Volveremos a reencauzar nuestra tarea política y electoral con los intereses principales de la sociedad y de los grupos vulnerables de nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, maestro Camerino. Y bueno, ahí tenemos todas las participaciones, las opiniones de nuestros panelistas en este tema sobre el populismo y la socialdemocracia. Sin duda, pues vierten muchísima información, muchísimos temas y puntos a considerar. Como bien se comentaba, ha sido una de las propuestas que tiene el PRD, ya se nos dijeron algunas características y bueno, si se dan las condiciones, si se trabajan en ellas, efectivamente podríamos transitar hacia este modelo como un tema de visión de país. Yo les agradezco muchísimo a todas y todos ustedes que nos acompañaron durante estos programas. También les agradezco enormemente a nuestros panelistas el día de hoy, al doctor José Antonio, al doctor Omar y al doctor Camerino por acompañarnos, por compartir este conocimiento con todas nosotras y con pues los compañeros que nos ven en este momento y también con militantes y simpatizantes del PRD. Muchísimas gracias. El día de hoy es el último programa de esta temporada, pero sin duda buscaremos que pues estos temas se sigan discutiendo, ya sea en este programa o en otras versiones. Aquí creemos que otro México sí es posible y justamente para lograr ese cambio que queremos en nuestro país es necesario pues informarnos, tener conocimiento de estos temas y sin duda generar propuestas. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Sí, necesita la pregunta de si otro México es posible. Pues como crédito, ¿no? Ok. ¿Sí? No se me vayan, les voy a pedir 30 segunditos más de su tiempo. Esto va a pasar en... Bueno, es importante construir una alternativa y un México diferente porque tenemos que pensar en todos estos mexicanos que no tienen empleo, que se han quedado sin empleo derivado de la pandemia y que no es suficiente a partir de la política social que implementa el actual gobierno si no construimos el andamiaje de un régimen democrático que garantice el bienestar a todas y todos y sobre todo la igualdad de derechos, que no solamente sea retórica a partir de que se autonombre un programa de gobierno democrático, sigue habiendo excluidos, sigue incrementándose el número de mexicanos que han caído en pobreza y pobreza extrema, y lo que tenemos que generar es un gran acuerdo de nación para que se garantice el crecimiento y el desarrollo económico y al tener estas posibilidades de generar mejores empleos y atenciones a programas tan esenciales como es el derecho humano a la salud y también educación de calidad. Necesitamos reconstruir el tejido social, pero sobre programas realmente productivos que generen riqueza y que esta riqueza sea distribuida en igualdad de condiciones. Por eso hay que ver el programa, no solo este programa, sino los diferentes foros que el PRD está realizando sobre temas de economía, de sociedad, de justicia y sobre todo de reforma política electoral, que será un tema de coyuntura al iniciar el año y derivado de la consulta de revocación del mandato. Necesitamos mecanismos reales donde la sociedad se empodere y tome el futuro en sus manos. Otro México es posible, involucrémonos y tomemos las mejores decisiones y votemos por la opción socialdemócrata que México requiere y de izquierda que es el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
Muy bien, claro que otro mundo y otro país es posible. Siempre, todos los días, creo que cambiamos con el paso del tiempo, no solo como individuos, sino como sociedad. Y el ideal siempre es mejorar nuestras condiciones personales y sociales, ¿no? Creo que este tipo de programas ayuda al debate, a la reflexión acerca de si es posible o no, qué ideas podemos incorporar, en qué estamos de acuerdo y sobre todo en qué no estamos de acuerdo para poder enriquecer la discusión y así tener un México mejor. Y por eso creo que ustedes deberían ver este programa. Por supuesto que es posible tener otras alternativas. De hecho, en eso ha avanzado mucho el país en los últimos 30 años. Siempre puede haber traspiés, puede haber retrocesos. De lo que se trata es de reformar, de mejorar. Siempre se pueden mejorar las cosas. Lo que no se vale es que porque funcionen mal en algún aspecto, eches para abajo todo y quieras empezar de cero. Pero por supuesto que se puede construir hacia adelante algo nuevo.